Reflexiones de la experiencia. ¿Cuál es la función del tejido conjuntivo y conectivo? ¿Cuál es la interacción con el epitelio? El tejido conjuntivo es el soporte general de todos los tejidos. Como ustedes saben, soportes están, como ya han dicho en la práctica. El tejido conjuntivo interactúa con el epitelio, ya que es un anclaje y le sirve para su nutrición. ¿Por qué? ¿Por qué para su nutrición? ¿Cuál es la característica del tejido conectivo que no tiene el tejido epitelial? Entonces, ¿quién nutre al tejido epitelial? Por difusión. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes del tejido conectivo? Células, fibras y matiz. Células, fibras y matiz. ¿Y qué tipo de células encontramos? Fijas y libres. Móviles o fijas. ¿No? Entre las fijas encontramos fibroblastos, fibrocitos, adipocitos, macrófagos, macrófagos reticulares, mesenquimatosas, pericitos y cebadas. ¿Cuál es la diferencia entre un fibroblasto y un fibrocito? En ese momento todos en su computadora. Un fibroblasto y un fibrocito. No lo dije el ciclo pasado. Voy cambiando cada cosa. ¿Cómo activas? ¿Producción de qué? ¿Qué producen los fibroblastos? Colágeno. Las fibras colágeno. Y los fibrocitos es la etapa en que se quedan las células, ¿no? Muy libres, mononucleares, plasmocitos, linfocitos y eosinófilos. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Fibras, ¿qué tipo de fibras encontramos? Las fibras colágenas, que son grandes y abundantes, son las más grandes y las más abundantes. Elásticas, son ondulantes y tienen un poder, una resistencia del 180%. Reticulares son fibras la próxima vez vas a tener un buffet para todos. Lo prometo, no, gracias. Sigo esperando otro buffet, porque todos los días estoy tomando desayuno. Y las fibras reticulares, si bien es cierto, son las fibras más delgadas, son fibras de tipo colágeno tipo 3. Y estas, a diferencia de las fibras colágenas, que si bien es cierto, las fibras colágenas forman parte de las cápsulas que envuelven a todos los órganos. La próxima vez me paro y me retiro. Hace rato están conversando. Y por supuesto que la clase será por dictar. Y el examen es la semana 4. Allá. Porque ustedes no quieren que yo me vaya, ¿no? Ok.
Estaba hablando que las fibras colágenas, como son las más abundantes y las más gruesas que se encuentran en ese tejido, forman parte de las cápsulas y de la trabécula gruesa o del estroma grueso, que divide los órganos en ¿qué? Lobulitos. Acuérdense que son los componentes de la cápsula que ingresan al estroma. Mientras que las fibras reticulares dan soporte ¿a quiénes? A las células del parénquima, que son las células que dan función a cada órgano. Está. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, algo que no está quedando claro? Sabemos que es una cápsula, ¿no? ¿O no? ¿Protege? ¿Han llevado anatomía? Sí. ¿Y quién envuelve los órganos? La cápsula. Esa cápsula que ustedes la veían transparentes en algunos casos, está hecha de tejido conjuntivo denso. Pero como este tejido conjuntivo denso está formado por fibras colágenas en su mayoría. Esas fibras colágenas son estas, gruesas. El componente de esta cápsula, porque está mal dicho que la cápsula ingrese al órgano para dividir la cápsula, no ingresa, lo que ingresa son los componentes de la cápsula. Y esos componentes de la cápsula dividen al órgano en lóbulos y lobulillos. En este caso, que los componentes se observan a través de del estroma grueso, que es la trabécula del tejido conjuntivo. Ojo, porque también hay otra trabécula, ¿no? La trabécula ósea. Tengan en cuenta que ya estamos viendo ya estoy mencionando algunas estructuras, ¿ok? Y de esta trabécula, que es el estroma grueso que divide al órgano, salen las fibras reticulares. Estas fibras reticulares dan soporte ¿a quiénes? A las células del parénquima. Entonces por eso que sabemos que el origen de estas fibras reticulares son las fibras colágenas, ¿no? Y entonces, bueno, se sabe que estas fibras reticulares son de tipo 3, pero como la veo más delgadita, pues vuelve a decir fibras colágenas, y de ahí viene fibras reticulares, lo mejor es decir fibras colágenas tipo 3, mejor decir fibras reticulares, por un aspecto pedagógico. Y luego podemos ver la matriz amorfa, ¿no? Que es de glicoproteínas y proteoglicanos, ¿no? Esta matriz, ¿cómo les dije que pueden ser? ¿Qué les dije que esta matriz cómo puede ser? Lo escribí en la pizarra del laboratorio. Están más pendientes en la grabación y no hacen caso a la pizarra. Por eso es que no quiero que entren con las grabadoras, porque les he escrito en la pizarra. ¿Cómo puede ser eso? Compacta, gelatinosa y líquida, dependiendo del tipo de tejido conjuntivo que vamos a ver. Estos son los componentes de estas sustancias fundamentales. Por si acaso, todo lo que yo pregunto, todo lo que yo hablo, tomo. Vamos a ver 3 tipos de tejido conjuntivo, o no los hemos visto ya cada uno de ellos. Bueno, todavía no lo vamos a ver, pero ya hemos visto mesenquimatoso y mucoso. ¿Es cierto o no? ¿Por qué estaban formados estos dos tejidos? ¿Cuál era su célula principal? Mesenquimales. Y las células mesenquimales del tejido conjuntivo, ¿cuál era su del tejido conjuntivo mucoso? ¿Cuál era su característica? ¿Ah? No. ¿Quién tiene hijos? ¿Te ofrecieron algo cuando diste a luz? ¿Qué te dijeron? ¿Que puedes guardar qué cosa? ¿Qué más? ¿Solo la placenta? ¿Por qué? ¿Qué hay en el cordón umbilical?
Y son células totipotenciales, que dan origen a cualquier tipo de células. Es importante. ¿Cuál es la característica del tejido mesenquimatoso? Las células del mesénquimo. De estrella. ¿Y qué más? Están unidas a través de qué cosa? De proyecciones citoplasmáticas que dan a este tejido mucoso mesenquimatoso. ¿Qué forma? Pero transparente. ¿Y el fondo del mucoso? ¿Cómo se conoce? La gelatina de Wharton, porque el fondo ¿cómo es? Gelatinoso. No me están haciendo caso, porque todo esto lo escribí en la pizarra. ¿Cuál es el concepto de tejido conjuntivo laxo? Matriz extracelular. Mayor cantidad de matriz que de fibra colágena. ¿Y cómo lo voy a observar? ¿Ah? Los espacios en blanco. Blanco. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo es esa matriz? ¿Ah? ¿Cómo es esa matriz? ¿Incolora? ¿Blanca? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se observa esa matriz? ¿Cómo era esa matriz? ¿Ah? Si quedan espacios en blanco, ¿qué quiere decir que hubo ahí antes? Sangre. Vasos sanguíneos. ¿Qué había ahí? ¿Han visto la técnica histológica? ¿Han visto el video? ¿Y han visto que ha pasado por procedimientos? ¿Qué había ahí en esa matriz? Era una matriz líquida. ¿Y ese espacio en blanco qué quiere decir? ¿Qué componente hace que se deshidraten los tejidos? El alcohol. Entonces lo que queda ahí es el espacio en blanco donde estuvo la matriz. Vuelvo a repetir. Ahí hemos pasado el video. Les pasé el link. Tuvieron el link también porque han pasado las grabaciones. Entonces, ¿por qué no lo utilizan? Ok, ¿cuál es el concepto de tejido conjuntivo denso? Mayor presencia ¿qué? Fibra colágena. Mayor presencia de fibra colágena que matriz extracelular. Es decir, ¿qué vamos a ver aquí? Más fibras colágenas y el espacio, y los espacios en blanco se reducen. Acuérdense de eso. Ojo, es el floro que ustedes me tienen que escribir, pero como lo tienen que observar es como les estoy diciendo. ¿Se dan cuenta? Porque así es lo que tienen que ver. Pero no me van a escribir, no, es que se ve blanco. Y yo te estoy diciendo cómo me tienes que escribir. Que otra cosa te dé el tip para que lo puedas identificar. Bueno, ya. Hemos visto fibras elásticas. ¿Sí o no? No me digan que no han visto la fibra elástica. Ya. ¿Y han visto las fibras reticulares? ¿No? Sí. ¿En dónde? ¿En qué tejido lo vieron? Sí. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde han visto fibras reticulares? El link era tu muestra. En la arteria vieron fibras reticulares. ¿En qué vieron? ¿Ah? Ahí vimos elásticas. ¿Dónde vimos fibras reticulares? Y lo peor es que lo he dicho. Pero por estar grabándome y escuchando, no me han tomado atención. ¿Dónde hemos visto fibras reticulares? ¿En dónde hemos visto fibras reticulares? ¿Y ahí han estado? ¿En dónde? ¿Ah?
¿En dónde han visto fibras reticulares? Todavía no, las dibujé y les dije que estas células se sostenían a través, ¿en qué células? ¿O qué tejido les dije? Fue uno de los últimos que hablé. ¿Ganglio linfático? No, hoy día lo han visto. ¿En dónde había fibras reticulares? Intestino, vaso, ¿qué va? ¿Han visto vaso hoy día? No. ¿Cuántas láminas han visto? 13. ¿Dónde vio fibras reticulares? ¿Qué sostenían las fibras reticulares? El tejido adiposo. Ahí estaban las fibras reticulares. No me están prestando atención. ¿Ven que si hemos visto todo esto? Hemos visto cada uno de estos. Ya lo palpan, ya lo ven. Que tengo que modificar. Cartilaginoso, ¿lo hemos visto? Ustedes tienen la suerte de ver los 3 cartílagos. Y que no sé cuándo el profesor Marcelo que consigo tener esos 3 cartílagos porque me lo va a quitar. Una es de ella, los otros dos son míos. Espero que alguien me traiga el fibroso. Muy bien, entonces, ¿cuál era la célula principal del cartílago? ¿Y cómo observamos un condrocito? Es una célula inmersa y contraída en una laguna. Ahí hay algunas componentes de esa laguna que me gustaría que me los mencionaran. ¿Cuántos tipos de cartílago conocemos? Elástico, fibroso y... Elástico, fibroso y... ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Con respecto al fondo. ¿Quién tiene el fondo fusionado? ¿En qué fondo se puede ver las fibras elásticas? Elástico. En el cartílago elástico. ¿Dónde podemos ver las fibras y el fondo, las fibras y la sustancia amorfa, las fibras colágenas gruesas y la sustancia de fondo? En el fibroso. ¿Quién tiene los condrocitos en fila? Lo hemos visto. ¿Quién presenta grupos isógenos? ¿De cuánto a cuánto son los grupos isógenos? ¿De cuántos? De 3 a 6. Ya saben, ¿no? Que cuando se ve negrito, porque se va a ir, ahorita les voy a poner imagen, ¿no? Aquí, se ve, y acá hay un sombreado negrito. Eso es el grupo. ¿Qué es el pericondrio? El grupo isógeno. Es lo que rodea. Envuelve, ¿de qué está hecho? Muy bien. ¿Y óseo? ¿Cuántos tipos de óseo hay? 2. Compacto y esponjoso. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, esto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto a la clase de hoy? Chicos, ¿todo claro? Aquí dice que la principal célula es el osteocito. En ambos. En el compuesto de formación. Y agradecer a alguien que llevó clase con el profesor Antonio, hay que agradecerle las diapositivas. Funciones del tejido conjuntivo, sirve como medio de intercambio. ¿Por qué? Contribuir a la defensa y protección del cuerpo. ¿A través de qué células? ¿Las móviles o las inmóviles? Móviles. Las móviles, porque ahí están los eosinófilos, basófilos, enteros. Crear sitios para depósito de grasa. Porque esta grasa, aunque yo ya me tengo que despedir,
Créanme que ya tengo que despedir. No solamente es energética, ¿no? Para eso sirve, para tener energía. Hay una tribu en Asia que en tiempos de sequía o en tiempos de hambruna comenzaba a comer y a guardar sus depósitos de grasas. Ese tipo de humanos se modificaron, o sea, no es una especie, ¿no? Se modificó esa tribu. Hay tribus en Asia también que pueden ver que se ven bajo el agua claro, ¿no? Por el tipo de casa que tienen. Entonces hay que tener en cuenta eso. Proporcionan soporte y es soporte estructural, ¿no? ¿Quién nos soporta a nosotros? El tejido óseo, ya ven, sí lo conoce. Sustancia de fondo, es incolora, transparente, ópticamente homogénea, rellena de los espacios entre las fibras y las células. Ese espacio en blanco debe haber sido algún tipo de sustancia, ¿no? Que era líquida, composición, protoglicano, glicoproteínas y lo que me demora, glicosaminoglicanos. Todo eso compone la sustancia de fondo. Fibras colágenas, ¿ven? Recuerden que las fibras colágenas son acidófilas. Fibras reticulares y fibras elásticas. Tienen un soporte de hasta el 180%. Este también puede ser considerado como tejido conjuntivo denso. Denso regular se puede considerar, ¿no? Componentes celulares. Células activas, alta actividad secretora, gran tamaño, presentan prolongaciones, producen fibras y matriz. Estos son los fibroblastos. Nunca le pusieron título. Producen matriz, fibras y matriz, remodelación del conectivo a través de enzimas, mantienen la piel tersa y lozana, por eso coman bien. Estas son algunas enfermedades que se pueden presentar, la verdad me las pregunto, para que las tengan. El periocito. ¿Qué función? Soporte mecánico de la pared capilar. Este es el capilar. Por aquí pasan los eritrocitos, que son bicóncavos, no son bicóncavos. Y regula la función de microvasculatura, o sea que esta función de poder pasar o no los eritrocitos es producida por el periocito, modula la permeabilidad capilar, células fagocíticas y modula el flujo sanguíneo. Todo eso hace el periocito. Célula cebada, no sebácea. Una cosa es glándula sebácea y otra cosa es la célula cebada. Origen, médula ósea. Gránulos en el citoplasma. Todos estos gránulos abundantes. ¿Cómo son los gránulos que se observan ahí? Basófilos. Listo, ya sabemos. Participa en la reacción antígeno-anticuerpo, mediador en inflamaciones. Componentes granulares. ¿Qué vamos a encontrar en esos gránulos? La histamina. ¿Para qué sirve la histamina? Hoy día escuché que hablaban del profesor Boris. Para las alergias, ¿ya? La heparina. ¿Para qué es la heparina? En este momento, si no lo buscan en su teléfono y me contestan, ¿para qué es? Y la serotonina, a ver, ¿para qué son esos dos? Vamos, chicos. Yo sé que es cansado después del almuerzo, pero tienen que buscarlo. Ya disminuye la capacidad de coagulación de la sangre. ¿Qué más? Y la histamina, y la heparina, no, perdón, y la serotonina. Creo que es para descansar. ¿La qué? Más tranquilidad. Eso viene la fluoxetina y la relajante. ¿Entonces estudiaste farmacia? ¿No? No quisiera saber por qué lo utilizarás. Muy bien, entonces ya sabemos, es un relajante. Ya lo decimos.
Macrófagos, histiocitos, un tipo de glóbulo blanco, origen en la célula madre de la médula ósea, fagocitan material extraño. Está el macrófago. Son células móviles, ¿ah? Las dos primeras, esto es el fibroblasto y estos epilocitos son células fijas, las células cebadas, los macrófagos son células móviles. Y el tejido adiposo. ¿Cómo vemos el núcleo? ¿Qué más? ¿Qué más? Plano y hacia la periferia. ¿Por qué? Porque toda esta vapola de grasa empujó al núcleo. ¿Ven? ¿Y esto qué es? ¿Y no ya hemos visto? Entonces, ¿por qué no se acuerdan? Y así quieren que yo... y así me profesor, no, porque no me están haciendo caso, ¿ven? Porque solo se preocupan en grabar y no en escucharme. Hay dos tipos de tejido adiposo, el unicular, que es este, y el multi. Esa es grasa parda, generalmente tienen los animales que invernan, pero hay otros, hay unos que inviernan y hay otros que se letargan. Hay unos que hacen invernación porque realmente inviernan y otros que no me acuerdo cuál es el término. Yo he visto la grasa parda, la grasa amarilla, en una necropsia de erizo. Duran más que 3 años esos animalitos. Nunca vi llorar a alguien por un animalito así. No, hasta que tengo la piel, sí, yo lo voy a recoger. 6 meses yo tengo ahí la piel, ¿no? Y te digo, tanta la querías al animalito que hasta ahorita tengo tú. Y ella lo perdí, creo. Los adipocitos rodeados por fibras reticulares, gotas de grasa única, escaso citoplasma, almacenamiento de lípidos, y estos lípidos son energía. Linfocitos, es otra célula móvil, células del sistema inmune, escaso citoplasma, dependiendo, ¿ah? Porque si el linfocito es maduro, es correcto, pero si es inmaduro, no, porque hay más citoplasma que núcleo. Se encarga de la inmunidad específica o adquirida, linfocitos T y B, plasmocitos o origen, células B, células ovoides, núcleos excéntricos, o sea, cuando es excéntrico no está al centro, está hacia los lados, heterocromatina condensada y produce anticuerpos. Neutrófilos, parte de las células sanguíneas, es un tipo de linfocito, fagocitan respuesta inmune innata, son atraídos a los sitios de acción por quimiotaxis y núcleos multilobulares. Esto lo voy a ver ya la próxima semana, pero igual es un tipo de leucemia.